No hay una receta diferente en el viñedo, Boa uva. en la uva. Você usa algum tipo de tecnologia ou inovação para fazer viticultura de precisão? Olá, eu sou o Paulo Bramer e hoje eu estou aqui para apresentar o Versus de Os Jogos do Sommelier. O Versus é um programa onde a gente tenta entrar e descobrir tudo sobre grandes vinícolas chilenas, o que faz os grandes vinhos chegarem até o mercado. Hoje recebemos Nicolas Bizzarri, enólogo-chefe da vinha Luiz Felipe Edwards, aqui no nosso estúdio Adégua. Muito bem-vindo, Nicolas. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí reunido y poder conversar un poco de Viña Luis Felipe Edwards y de nuestros vinos. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto da Luiz Felipe Edwards. E eu queria entender, Nicolas, como é que nasceu esse projeto? Este proyecto nace en el año 1976, cuando Luis Felipe Edwards, el dueño de la viña, vuelve de estar viviendo en España y decide empezar una nueva actividad, y un amigo de su padre le comenta que hay un campo a la venta. Y bueno, él va a ver este lugar, se enamora del lugar junto a su señora Bernardita y compra la propiedad. Y esta propiedad venía con una antigua bodega de los años 1900 y viñedos del año 1930 que hasta el minuto se siguen conservando en la viña. Y de ahí empieza esta historia. Él empezó mucho a producir fruta, uva de mesa, y siempre con el tema del vino ahí, que lo producía, lo vendía al principio a granel. Y luego, con los años, en los años 1990, él decide envasar su vino bajo su propia marca Luis Felipe Edwards y salir al mundo a vender este vino en esos años. Comenzó con un Chardonnay y un Cabernet Sauvignon del Valle de Colchagua. Nicolas, me fala um pouquinho da onde que eles saíram da Espanha e como é que eles chegaram nesse lugar específico. Él estaba trabajando en España y vuelve a Chile con su familia, y a ese lugar específico un amigo de su padre le dice: hay un campo muy bonito en el Valle de Colchagua que se está vendiendo, anda a verlo. Dijo: bueno, pero si yo no sé nada de agricultura, no sé nada de vino, anda a verlo. Y bueno, la tierra es así, el Valle de Colchagua es así, la luminosidad, se enamoró de todo eso e comprou esta propriedade e começou a produzir seu vino. Então a família não tinha propriedade na Espanha, não trabalhava com vinhos na Espanha e começou a trabalhar, a paixão veio no Chile. Nada. Él es chileno, viajó unos años a España, estuvo viviendo cerca de 5 años en España, y luego retornó a Chile y buscando una actividad. E numa vinícola tão histórica, de tanto tempo, qual que é a motivação da vinha? Qual que é a motivação da vinícola? Bueno, la motivación del proyecto es siempre familiar, hacer un producto. Viña Luis Felipe Edwards hoy día es una de las viñas más grandes de Chile familiarmente, 100% manejada por la familia. Por lo tanto, esto ha sido un crecimiento de a poco y con una motivación de producir vinos de alta calidad, pero para toda la gente. Nosotros vamos desde las líneas varietales hasta arriba. La idea es producir para todos. E de onde vem o estilo da Luiz Felipe Edwards? Eu imagino que tenham vários estilos diferentes, mas de onde vem essa inspiração? La inspiración viene, bueno, de la familia. Yo soy parte de la familia. Es una familia donde se conversa de vino, se habla de vino, se toma vino todos los fines de semana. Entonces, de ahí salen muchas ideas, muchos estilos. Luis Felipe Edwards es el mayor crítico de la viña. Siempre te dice: esto me gusta con más volumen, con más aromas, le falta. Y hemos ido creciendo. Ha sido un viñedo que ha ido creciendo y hemos ido aprendiendo con los años los diferentes estilos, qué es lo que busca el mercado. Nosotros somos muy de ir al mercado, de ver qué es lo que se está consumiendo y satisfacer lo que toma la gente. Al final, ese es el producto que hacemos.
Você mencionou estilos e gente. Como que você definiria os estilos do vinho da Luiz Felipe Edwards? Los estilos de vino de Luis Felipe Edwards son donde queremos mostrar una fruta muy original, muy pura en cada una de nuestras líneas de productos y donde queremos mostrar también, y yo creo que se ve, la pasión que hay de la familia detrás de cada vino y de cada producto. Es por ello que hemos plantado muchas uvas y muchos viñedos y de ahí sale un poco el ADN de cada uno de nuestros vinos. E qual que seria, se pudesse colocar isso numa frase, qual que seria o grande objetivo da vinícola? Bueno, el gran objetivo de la vitícola siempre ha sido la calidad y no como un eslogan, sino que yo te voy a contar una historia. Una persona que trabajaba con nosotros, que sigue trabajando hace 12 años, un comercial, llegó a conversar con Luis Felipe Edwards y le dice, su calidad, le dijo, yo he probado mucho los vinos de la vitícola y la calidad es muy consistente. Y Luis Felipe, muy serio, le dice, no es consistente. Pero ¿cómo no es consistente? Yo la encuentro muy consistente. No es consistente, le dice. Cada año tiene que ser más calidad y mejor. Siempre mejorando. Siempre mejorando. Y ese ha sido el eslogan. En vinos tú puedes mejorar todos los años. Todos los años para nosotros como enólogos es un aprendizaje del viñedo, de la elaboración, de los distintos gustos, porque el mercado y el mundo va cambiando a veces. Hoy día estamos insertos en vinos que están solicitando, pidiendo con menos alcohol. Entonces, es un aprendizaje constante e esto es un negocio de calidad. Muito bem. Então vamos provar o nosso primeiro vinho. Nicolas, se você puder, por favor, apresentar esse primeiro vinho para a gente vai fazer a degustação dele para entender um pouco mais. Nuestro primer vino que vamos a ver es el Marea Sauvignon Blanc. Este es un vino de la costa del Valle de Lleida, que es uno de los mejores valles para producir vino blanco y Pinot Noir en Chile. Es un valle frío y este vino particular viene. Ahí tenemos dos viñedos, uno a 7 kilómetros del mar y otro que está a 2.5 kilómetros del Océano Pacífico. Este vino, Marea Sauvignon Blanc, es un vino que viene de cuarteles que están a 2,5 kilómetros del mar. O sea, tú te paras y ves el mar, ves los barcos. Entonces, la incidencia que tiene de frío del clima del Pacífico es enorme. Se nota la salinidad en la nariz. Eu acho que a primeira, quando a gente olha o vinho, quando a gente vê o aspecto do vinho, a gente entende que é essa característica de uma uva que não tem tanta pigmentação, como a própria Sauvignon Blanc, esse brilho mostra que possivelmente é um vinho bastante jovem, e quando você coloca no nariz, fala com você Lleida, né? Lleida explode na taça, essa característica de salinidade, e me espanta muito esses 2,5 quilômetros do oceano. É uma das vinícolas, é um dos vinhedos mais próximos do oceano no Chile, não é? Sí, este es uno de los viñedos más próximos al océano de Chile. E isso mostra na taça, essa característica de salinidade. Tem alguma coisa de Sauvignon Blanc dessa parte de gramínea, alguma coisa, um pouquinho de pimentão, mas assim, muito bem colocado. E aí o principal dele é esse mar aqui saindo pela taça. Sí, tiene Lleida, tiene una potencia muy fuerte. Nosotros aquí se siente el clima frío que le gusta mucho al Sauvignon Blanc. También algunas notas a cassis que nos gustan mucho en este vino. Cassis, você diz a fruta cassis, aquela fruta sí, escura? Sí. Es un vino que es muy gastronómico. Siempre Marea es un vino que lo hacemos desde el año 2009 y a veces abrimos botellas de 4 o 5 años atrás y el vino está espectacular. Con una evolución, siempre dicen el Sauvignon Blanc no se puede guardar. Pero aquí, cuando hace un vino con buena potencia, con gran volumen, son vinos que resisten y tienen el terroir en la nariz. Acho que é um grande mito o Sauvignon Blanc de não poder guardar, no sentido de que existem muitos Sauvignon Blancs no mundo que são feitos de altíssima qualidade, principalmente do Vale do Loire.
você tem Sancerre, Puy Fumé, e no mundo hoje estão fazendo Sauvignon Blanc no mesmo estilo qualitativo, que também tem grande potencial de guarda. Então isso é um mitozinho que, na verdade, Sauvignon Blanc tem sim grande potencial. Vamos colocar na boca, então. Uma flecha, né? Es una flecha, gordo, con mucho volumen en boca. Essa tensão ácida, essa vivacidade em boca, quase que eletricidade, muita salivação por causa da acidez alta, essa nota mineral de novo, essa nota salina, e vem um monte de coisa na cabeça para harmonizar. Vem um monte de coisa como sardinha, lambari fritos, peixinhos lula grelhado, lula doré. Que vengan. Manda más. Otro aspecto importante de decir, en Viña Luis Felipe Edwards, hace más de 10 años yo trabajo con un asesor de New Zealand. Matt Thompson. Matt Thompson. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Matt Thompson conhece muito sobre Sauvignon Blanc, é um grande consultor de vinhos por muitos e muitos anos, é da Nova Zelândia, onde se faz um Sauvignon Blanc de altíssima qualidade, principalmente em Marlborough, ele é de Marlborough, então eu acho que isso é super importante. Entonces, cuando plantamos aquí a 2,5 kilómetros del mar, yo estaba medio atemorizado con esto porque pusimos Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir. Me dijo, planta, no hay ningún problema, el vino va a estar espectacular. Y bueno, ahora viene al viñedo y me dice, esto es realmente cool climate. Es impresionante el viñedo. Muito bem, vamos iniciar agora o segundo bloco do programa, onde a gente chama de mitos enológicos. Nesse bloco, a gente tenta descobrir e responder junto quais mitos são verdadeiros ou falsos. Primeiro mito, água pode ser adicionada ao vinho? No. Agua solamente se aplica cuando uno le aplica las levaduras, cuando le aplica un ácido o un nutriente, se diluye en un poquito de agua. A maioria dos países não pode colocar água nem no mosto, nem no vinho pós-fermentado. Outros países permitem isso, aí vai depender de cada legislação local. A legislação do Chile não permite a adição de água no mosto ou no vinho fermentado. Próximo mito enológico. Clima frio é só para vinho branco? Clima frío es una muy buena pregunta, porque hoy con el cambio climático... Hay que definir o que é clima frío Justamente, primero. Hay que definir primero qué es lo que es clima frío. Lleida es un clima frío. Y Lleida es un clima donde sí le gusta mucho a los vinos blancos como Sauvignon Blanc, un poquitito menos tan frío al Chardonnay, le gusta mucho el Pinot Noir, Gewürztraminer, Riesling que tenemos en Lleida, se da muy bien. Incluso Syrah, tenemos un Syrah de clima frío, pero ese Syrah ya no está a 2,5 kilómetros, lo tenemos en la segunda propiedad que es a 8 kilómetros, que es un poco más cálido. Pero por otra parte tenemos un campo en Colchagua Costa, donde está a 20 kilómetros del mar, que sigue siendo un clima bastante frío y donde tenemos muchísimo blanco, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier, Riesling, Gewürztraminer, que se da espectacular, pero tenemos mucho tinto también. Tenemos Merlot, y a mí me encanta el Merlot de clima frío, se da muy bien. De clima frío no extremo, ¿te fijas? O sea, 20 kilómetros del mar, estamos en un clima frío, pero no extremo como estamos a 5 o 8 kilómetros del mar. Y en ese clima tenemos Syrah, tenemos Malbec, que se da espectacular, y Cabernet Sauvignon incluso, que estamos sacando un Cabernet Sauvignon con mucho frescor. Hoy día los vinos necesitan más frescor. En los climas tan cálidos hemos visto vinos más metálicos, cansados. Por lo tanto, en Viña Luis Felipe Edwards, en todas las propiedades que hemos ido comprando, nos hemos ido acercando al frescor. Por lo tanto, clima extremo frío le gusta mucho a los blancos. É muito bom. Primeiro, é sempre bom lembrar que não. Clima frio pode fazer vinho tinto de altíssima qualidade. Nicolas mencionou 2 castas ou 3 que se vão muito bem em clima frio, como, por exemplo, Merlot, Syrah e Malbec. Elas gostam até de clima mais frio do que de clima muito quente. Sim. Mas o clima extremo frio, que aí a gente pode falar de latitude 50, 52 no hemisfério norte, ou 48, 50 do hemisfério sul, aí sim, normalmente se adapta mais para branco. Mas com certeza no mundo tem muitos lugares de clima frio que faz vinho tinto de altíssima qualidade.
Próximo mito enológico. Os vinhos se consomem em temperatura ambiente? Depende, si estás en Cancún o en Bahía o en Brasil, no. Perdón. Me tocaba viajaba mucho a climas muy cálidos, tropicales, y me decía, ¿a temperatura ambiente el tinto? No, imposible, aquí en este clima no. A pergunta de temperatura ambiente vem muito porque muitas escolas colocam que a temperatura do vinho a ser servido é temperatura ambiente. Mas isso foi colocado como ambiente de um lugar muito frio, que a temperatura ambiente do ano era 18 graus em média. Só que isso não acontece no mundo em todos os lugares. Tem lugares que a temperatura ambiente média do ano é 10 e tem outros lugares que é 25. Então, por isso que não se serve vinho, isso é um mito, não se serve vinhos em temperatura ambiente. Se serve, sim, tintos em uma temperatura de 17 a 18 graus. E, claro, tintos mais frescos, aí serve um pouquinho mais baixo, cerca de 13 graus mais ou menos. Aquí en Chile, antiguamente se ponían los vinos tintos cerca del fuego, en la chimenea, se creía que más caliente era mejor, pero es un desastre. El alcohol estará acá, la fruta allá, la madera por acá, se desintegra el vino con mucha temperatura. E no mesmo jeito, a Inglaterra colocava as cervejas para fora da casa para gelar e deixar mais rápido, não precisava nem usar geladeira. Sí. Próximo mito enológico, é necessário usar decanter para todos os vinhos? No, no es necesario usar decanter. Solamente en los vinos blancos, por ejemplo, no lo usamos. Y se usa en vinos como el F900, probablemente entre 60. Se usa en vinos que han estado de añadas un poco más antiguas. Y lo que hace la decantación es oxigenar el vino y que vuelvan y se integren todos los sabores, aromas, y el vino esté más abierto. Pero si es un vino del año, no es necesario, o de 2 años, no es tan necesario decantarlo. E lembrando também que vinho branco pode ser decantado. Se é um vinho branco que tem essa concentração de muitos sabores e muitos aromas, ele vai ganhar também com um pouco de oxidação. Só ter o cuidado que ele também vai ganhar temperatura muito rápido, por ter mais contato com o oxigênio. Então deixar ele no lugar fresco para não esquentar tão rápido. Não se preocupe se você não tem um daqueles decantadores lindos ou aqueles que parecem um pato longo, um cisne, etc. Às vezes, só uma jarra de água pode fazer o serviço. Próximo mito enológico. Vinho de rosca é só para vinho de menor qualidade? No, vino de rosca espectacular. Hoy día el mundo, yo voy a un supermercado o a un restaurante y un vino blanco, si no viene con rosca, no lo elijo. No lo tomo porque la rosca es, entendamos bien, no es una tapa rosca cualquiera. Estas tapas son diseñadas para el vino y tienen aquí este sello, que es lo que hace la gran diferencia con la rosca de un aceite de oliva o de otro producto con esta tapa. Con este sello se produce 100% la hermeticidad dentro del vino. En un vino blanco donde probamos Marea, se hizo una gran inversión en el viñedo, a 2 kilómetros del mar, en vinificación tuvimos muchísimo cuidado, temperatura baja, logramos toda la expresión de fruta y luego con un corcho empieza la transmisión de oxígeno y se me empieza a oxidar el vino. Entonces pierdo todo eso. Esse é o comportamento que a gente precisa levar para o consumidor no Brasil quando se vê vinho de rosca. A gente pensa o contrário no Brasil muitas vezes. Consumidores ficam longe de vinho fechado em rosca achando que é baixa qualidade. E na verdade é uma veda perfeita. Es perfecto porque tú conservas los aromas, los sabores y también, bueno, si vas de picnic... Mais fácil de abrir. Es fácil de abrir, es fácil de meter, de volver al refrigerador un vino blanco que generalmente lo dejamos en el refrigerador. Con el corcho no cabe, hay que hacer todo tipo de figura. Aquí se mete inmediatamente. Y en tintos también lo usamos mucho, en tintos jóvenes y en tintos incluso en algunos reservas para países europeos, lo piden con tapa rosca. Y bueno, y ese es, la verdad, es una muy buena solución
y nos evita también el riesgo de TCA. E até para quem trabalha com serviço, principalmente em lugares que tem serviço de taça muito rápido, ou seja, se vende muito vinho em taça, é muito mais fácil de trabalhar. Por isso que se o mercado estrangeiro pede que as vinícolas façam nesse tipo, justamente para aceitação que já é muito clara, já é muito óbvia em mercados mais maduros, mas principalmente também pela facilidade de serviço. Então vamos agora fazer a nossa segunda degustação. Nicola, por favor, apresenta o nosso segundo vinho. El segundo vino es un vino bastante particular, es un vino naranjo. Dirán, ¿qué es lo que es un vino naranjo? El vino naranjo es un estilo de vino que es elaborado como un vino tinto. Es un vino blanco elaborado como un vino tinto. En este caso particular, macerado. ¿Por qué se llama así? Porque viene de maceración. En Chile uno habla de macerado, la maceración. Macerado es un slang más corto. Y esta uva viene principalmente del Valle del Itata, un valle realmente espectacular en Chile, con viñedos que tienen 70, 80 años, de pequeños productores que llevan el vino en la sangre. Y bueno, esta uva la traemos a la bodega y se vinifica, se mete al tanque toda la uva y está en maceración durante 90 a 100 días en contacto con sus pieles. Y luego se saca el vino y se deja en tanque oxidando un poco y luego vamos en botella sin filtración, sin estabilización, sin nada. Teniendo un vino blanco con mucha aromaticidad y con más estructura, con ciertos taninos. É um estilo muito interessante. Acho que vinho laranja está começando a ganhar cada vez mais espaço, principalmente por ser uma categoria mais flexível e que muitas vezes faz um papel muito interessante nas harmonizações. Tem um papel que sempre cabe entre vinho branco e vinho tinto. Existem várias escolas diferentes de vinho laranja, talvez a mais clássica do Nordeste da Itália, com a Eslovênia, etc., como Gravner, Sintit, que tem uma característica mais oxidativa, etc., mas só olhando essa garrafa, eu acho que é muito interessante. Aliás, primeiro, parabenizar em relação a ver vinho branco em garrafa escura, sim, ou porque justamente protege o vinho de contraluz, que é um problema que a gente tem bastante. Mas olhando o rótulo, tem tanta informação bacana aqui, por exemplo, começando pelo Vale del Itata, que é um lugar mágico, como você falou, como tem absolutamente coisas incríveis acontecendo lá. Moscatel, que eu imagino que seja de vinhedos muito velhos. Muito bem. E aí coloca mais coisas, como por exemplo, fermentado com pieles, ou seja, fermentado com as peles, naranjo, laranja e também não filtrado. Por isso que a gente vê alguns poucos sedimentos aqui na garrafa, sim, o que significa qualidade, não significa necessariamente que tem algum problema com o vinho. Pelo contrário, está protegendo o vinho, né? Así es. Usamos una filtración, no nos gusta filtrarlo en este vino para que exprese todo lo que hay. Aquí hay mucho del terroir de Itata, entonces a través de la filtración sacamos ese brillo, sacamos un poco de aroma, que es lo que no queremos. Então vamos pôr o nariz e vamos ver o que a gente sente. Complexo, né? Tem uma característica de casca de laranja, um pouco de açafrão, tem a própria fruta, o próprio suco da laranja, de alguma maneira, tem alguma característica de levedura também que aparece um pouco, né? Com o pão, um certo tom de panificação. Ele é um estilo de laranja não oxidativo, né? Então ele tem essa característica mais redutiva, ou seja, mais centrada, mas muito complexo, principalmente até pelo preço. Eu conheci esse vinho faz mais ou menos uns 2 anos no Brasil, e ele tinha um preço absolutamente incrível pelo que ele entregava na qualidade. Así es. Este es un vino que partimos haciendo experimental, 1000 cajas, se vendió todo muy rápido, estuvimos fuera de stock hasta el año siguiente, dije, bueno, hagamos un poco más del doble, 2500 cajas, 3000 cajas, se vendió todo. Y así ha sido todos los años, todos los años. Es un vino que está en el mercado más exigente de Inglaterra, está listado en un gran supermercado y nos han esperado el delisting todo este tiempo y todos los años vamos creciendo, creciendo. Así es que estamos muy contentos con esta línea que también tiene un hermano que es un semillón naranjo. Muito bem, vamos agora para o baile. Acho que o vinho laranja, quando eu falo que ele dá uma
uma nova leitura, quase que uma nova categoria. Nova não, antiga, super antiga. É super antigo, sim. Era feito assim, né, os brancos. Mas como ele voltou há 10, 15 anos atrás, com essa nova releitura, onde dá uma opção a mais. Um branco que tem estrutura, um branco que tem quase tanino, um branco que tem mais expressão em boca em relação a peso. ¿Con qué comida brasileira lo maridaría? Aqui eu colocaria até, às vezes, um frango com laranja. Então, aquele frango grelhado com laranja seria para mim uma... A gente chama muito de galeto de padaria. Galeto. Na padaria, todo sábado e domingo, a gente tem os galetos que ficam na televisão de cachorro, que o cachorro fica olhando pro galeto rodando. Isso é muito comum, em São Paulo, pelo menos, onde a gente vai lá, pega o galetinho e depois come junto. Mas também a polenta com frango, que é muito conhecida principalmente mais no sul, seria para mim uma harmonização perfeita. Perfecto. A mí me gusta mucho también con comida japonesa. Con sushi, sashimi, funciona muy bien. Perfeito. Y también con comida un poco picante. Muito bem. Acho que o picante acalma um pouco a picância, essa característica de dulçor, laranja, etc. Muito bom. Chegamos no bloco 3 do programa, onde a gente vai responder, eu e o Nicolas, algumas perguntas que a gente encontra nas redes sociais. Pergunta número 1. Por que um vinho pode valer até mais de $200? Na verdade, até $5.000 pode valer um vinho, né? Por quê? Como é que chega nisso? ¿Por qué? ¿Por qué llega a eso? Yo antiguamente, en mis primeros años, trabajé en una empresa chilena donde los vinos eran muy caros. Y esa pregunta me la hizo un periodista americano una vez. Es una pregunta difícil, pero mira, en los vinos caros principalmente tenemos que recordar que los vinos son hechos con uvas. Por lo tanto, tiene que existir en un vino caro, tiene que estar asociado a un viñedo de alta gama, trabajado con mucho cariño, con mucha profesionalidad y con mucho detalle. Los viñedos producen mucha baja carga. En un vino de alta gama, de esos valores se producen entre 5, 3, 6 toneladas por hectárea, lo cual es bajo. Luego de eso hay una vinificación que tiene que ser muy precisa, con mucho detalle. Y luego viene una guarda en barricas, que generalmente son nuevas. Hoy día una barrica es lo más caro que hay en la vinificación de un vino. 600, 700 euros ainda? Mais, né? 1.000 euros una barrica. Hoy día está a 1.000 euros una barrica, entonces es un costo muy importante. Y lo otro que ese vino tiene que estar 2 años o 3 años dentro de la bodega antes de salir. Ese costo lo tiene que asumir el productor. Y luego, bueno, el packaging, etiqueta y todo el marketing que hay que hacerle detrás del vino para poder cobrar eso. Entonces, hay un trabajo. A mí, la verdad que, y nuestra filosofía en Viña Luis Felipe Edwards, no es que el vino, produzcamos un vino y lo pongamos a un alto precio. Nosotros siempre partimos de un precio muy razonable y luego el último factor que afecta a esto y que es lo que va a llevar a nuestro vino a ser vinos caros, ojalá en algún minuto, es la demanda. Porque el F900 o Doña Bernarda o Pater, yo puedo hacer un volumen limitado. Y cuando la demanda es alta, bueno, el que quiera el vino va a tener que pagar más y va a ir subiendo gradualmente con el tiempo. Pero no me gusta hacer un vino y ponerlo en 200.000 pesos porque sí. Eu acho que foi uma das respostas mais consistentes em relação ao porquê que um vinho pode chegar a $200, a $1.000, a $5.000. Eu acho que o Nicolás explicou tudo que envolve o custo de um vinho, terra que pode ser mais cara que a outra, rendimento menor, equipe de marketing, tamanho de empresa, mas acho que uma das principais é lei de oferta e demanda e escassez. Então, por exemplo, quando você olha para Borgonha e tem uma terra ali que é a 20 metros de outra e um vinho que sai a 5.000 euros e outro que sai dali a 1.000 euros, a diferença principal aqui é lei de oferta e demanda. O custo de produção é muito parecido. O custo de labor é muito parecido, o custo de tudo é muito parecido. Mas esse daqui que custa 5.000, por anos vem produzindo vinhos que são mais queridos no mercado, mais comprados no mercado, talvez mais qualitativo às vezes,
mas principalmente não existe um custo de produção maior que esse. Então, a lei de oferta e demanda ainda é o principal para colocar vinhos nesses valores aí exorbitantes. Entonces, el rendimiento de los viñedos es muy importante, porque en un viñedo para un vino varietal se pueden sacar de 18 a 20 mil kilos por hectárea. Por ejemplo, un vino Gran Reserva o un vino Reserva anda cerca de los 15.000, 16.000 kilos por hectárea, un vino Reserva 12.000, un vino Gran Reserva, y un vino ícono de estos que hablamos de $200 son rendimientos de 3.000, 5.000 kilos por hectárea, con costos más elevados que los otros. A veces el manejo del viñedo es muy caro y se concentra, entonces el costo de la uva es muy cara. Y lo otro importante, las barricas, que son muy caras. Habíamos dicho 1.000 euros, una barrica de 225 litros, donde se van a producir cerca de 300 botellas, un poco más. Pero no solo eso, sino que durante el envejecimiento del vino, no todas las barricas llegan al producto final. Hay algunas barricas que se van a descartar, que la evolución no fue correctamente, porque en este vino, como hablamos, uno al final, al hacer el blend, prueba barrica por barrica y decide esta sí, esta no, esta sí, esta sí, esta no. Entonces, al final, esos 1.000 euros se pueden transformar en el doble, que tú descartaste la mitad de la barrica. Entonces, hay un trabajo de mucha especificidad. A mí me tocó trabajar con Robert Mondavi en California y era un trabajo así, era muy, muy específico y no daba lo mismo el valor final. Lo importante era la calidad final. E aí, pensando, na verdade, a barrica, estamos aqui falando de carvalho francês, em média 1.000 euros, mas existem barricas, Tourransou, Pureté, por exemplo, que pode chegar a 3.000, quase 4.000 euros, né? Absolutamente. Yo te estoy dando un valor promedio de 1.000 euros hoy día en barrica francesa. Pergunta número 2. Como saber se um vinho pode ser armazenado e envelhecido? Quais são os vinhos de guarda? Los vinos de guarda, la gente dice generalmente el vino caro es de guarda, pero no es así. Es una pregunta difícil y es difícil saber cuál es un vino de guarda. Generalmente los vinos de guarda tienen que ser vinos estructurados, musculares, donde haya mucho tanino, mucha concentración de fruta. Es verdad, coincide generalmente cuando son de precios más elevados. Pero, por ejemplo, en Chile, en los países del Nuevo Mundo, dado el clima que tenemos, los vinos, si bien son de guarda, no necesitan tanta guarda, porque ya en la bodega, en el viñedo, vienen esos taninos bastante maduros, bastante ya resueltos, y tú te puedes tomar un vino de Chile o de New Zealand o de Australia, de la vendimia hoy día, un gran vino del año 2020, 2022, te lo puedes tomar y lo vas a disfrutar y no necesitas esperar 10 años. En el tema distinto es Europa, especialmente Francia, donde tienen lluvias, donde el clima es más frío y a veces tienen que cosechar y salir muy rápido con la cosecha y llega el vino final con taninos más verdes, taninos menos resueltos y esos vinos sí tienen que esperar 5, 10 años para poder tomarse y beberse bien. Y la otra que a mí cuando me hablan de envejecer los vinos, yo siempre le pregunto a las personas, ¿cómo te gusta el vino? Porque la gente que toma vino antiguo le tiene que gustar el vino antiguo. Porque todos los sabores de fruta primarios que uno tiene ahora en estos vinos desarrollan cuando uno los guarda 8 o 10 años y ya vuelven más cueros, aromas secundarios, que a veces no toda la gente le gusta y dice, se desarrolló muy mal el vino, ya no me gusta, era mejor antes. Es tema de gusto también. Y también está comprobado también que la gente cuando compra uma botella de vinho, em menos de 48 horas já está aqui adentro. É uma pergunta boa que a gente coloca e realmente acho que é um ponto muito importante. Você tem que gostar de vinhos maduros, você tem que gostar de notas terrosas, essas notas terciárias de carne curada, etc., para gostar de um vinho maduro. Esse é o primeiro ponto. Mas acho que tem algumas dicas também que podem ser colocadas, como por exemplo, se você gosta muito de uma vinícola, vamos supor que você segue muito Luiz Felipe Edwards, etc., provavelmente os vinhos mais caros deles são os vinhos de guarda.
Então, primeiro seguir uma vinícola ou começar a gostar de um determinado tipo de vinho e entender que os vinhos deles mais caros, os vinhos deles mais potentes, vão ser provavelmente os vinhos de guarda da vinícola. Outro ponto é um ponto de estudo real, onde você sabe que algumas uvas em algumas regiões também podem fazer vinhos de alto potencial de envelhecimento, como por exemplo Cabernet Sauvignon Alto Maipo, como por exemplo Cabernet Sauvignon de Coonawarra na Austrália, como por exemplo Napa Valley Cabernet Sauvignon. Então você tem quase que uma junção de dados ali que você sabe que é um vinho que pode ser ou que pode ter um bom envelhecimento. E aí por último, cheque com sommelier. Cheque com um especialista em vinhos. Não tenha medo de usá-los, tem bastante por aí, tem bastante gente técnica estudada por aí. Faça a pergunta e com certeza ele vai te indicar para o caminho certo. Mi consejo es que la vida es muy corta, así que compre un buen vino y lo disfrute en el momento. E o meu conselho, a vida é muito curta para beber vinho ruim. Bom, vamos agora para a próxima degustação, a nossa cata número 3. Explica um pouquinho para a gente desse vinho. Este vino es la línea de Luis Felipe Eduard 360, donde la explicación de esto es, esta línea la hice y la creé pensando en que Chile es un país muy angosto, de cordillera a mar, mirando el clima y el suelo en 360 grados. Ese es el concepto de esta línea. Está todo integrado. Está todo integrado y sin restricciones. Como nosotros somos de Colchagua, aquí nos abrimos y dijimos, bueno, vamos a hacer el Cabernet Sauvignon, tenemos un Cabernet de Maipo, tenemos un Cariñán de Maule, tenemos Tempranillo en esta línea, Garnacha, Monastrell de Colchagua, Sangiovese de Marchihue, Roussanne Marsanne de Colchagua Costa. Es una línea muy entretenida con muchas variedades y en esto hoy día traje el Cabernet Franc, que para mí es una variedad que está muy renaciendo o muy de moda y es una variedad muy entretenida, muy versátil. Yo la defino un poco entre un Merlot y un Cabernet Sauvignon, más o menos, con bastante especie. Com uma pitada de Malbec, por ter essa característica Puede floral ser, às vezes. sí, y que se da muy bien en climas más fríos, como te decía. Esto lo tenemos en Colchagua Costa, a 20 kilómetros del mar, y sentimos que se da un vino muy espectacular, con mucha prestancia, con un volumen en boca muy agradable, con taninos muy resueltos. Por lo tanto, es un vino que hemos ido incorporando en el portafolio hoy día el Cabernet Franc, desde las líneas varietales hasta las líneas 3cc. Eu por muito tempo, fiquei me perguntando e tinha incógnitas de por que Cabernet Franc demorou tanto para ter um protagonismo mundial. Sí. Eu li alguns artigos colocando que foi muito erro de uso de clonagem para lugares distantes, mas enfim, a gente começa a ver bons Cabernet Franc surgindo em todo lugar do mundo. E o interessante é que eu gosto muito de olhar um rótulo e ver isso, Costa. Porque dá essa característica de possivelmente uma região mais fria, uma região com essa influência do Pacífico, que dá esse frescor. Se você olha pelo mundo, o que Cabernet Franc está se despontando, por exemplo, na parte costeira da Itália, de Maremma, então você tem esses super toscanos vindo dali, ou na parte alta dos Andes da Argentina. Então, essa característica de Cabernet Franc de clima fresco é realmente muito bacana a gente ver como está saindo qualidade no Chile também. Sí. Vamos ver no nariz. E aparece realmente essas primeiras notas de Cabernet Franc, um pouquinho dessa característica de pimentão, mas junto dela, que eu acho que é o mais importante, com esse floral, né? Com essa característica de rosas às vezes, mas uma fruta mais azul e não uma fruta tão negra, tão madura, Sí. e que mostra esse frescor da Franc. Para mí es muy fresca esta variedad. Tiene mucho frescor, que es lo que hoy día anda buscando mucho el consumidor. E me fala um pouco da enologia, como é que você fez esse vinho? ¿Cómo se hace este vino? Sí. Mira, esto se produce en Colchagua Costa, también son viñedos donde la producción es bastante baja y la vinificación es bastante tradicional, o sea, son fermentaciones totalmente a 28 grados, luego se baja, no hay, para mí la parte enológica cuando tú tienes buena fruta. Es muy tradicional. Sí trabajamos mucho el tema de los taninos. Aquí se prueba todos los días el vino después de hacer los remontajes para calcular
si quiero más extracción, menos extracción. Ese te diría que es el punto más crítico durante la fermentación, en términos de levadura, de nutrición, de todas las partes más técnicas, es bastante estándar. Y luego ya lo ponemos en barricas y aquí ya usamos más barricas de segundo o tercer uso. No queremos ensuciar la fruta ni tapar la fruta e são vinos que estão cerca de 12 meses em barrica. Você falou bem do tanino, eu acho que o que mais destaca esse vinho na boca é essa característica desse tanino bem no meio da boca e de bastante granular, né? Um tanino bastante fino. Como é que você se aproxima para deixar esse tanino de maneira bem... Ele está firme, ele está no paladar central, mas de uma maneira muito qualitativa. Sí, lo que pasa es que de donde viene el viñedo es espectacular porque es un suelo granítico, rojo, que te da un tanino, esa granularidad del tanino que es muy, muy buena. Es difícil de manejar porque cuando no tienes buena irrigación te puede salir un tanino muy secante, pero hemos entendido, nuestros viticultores son de alta gama, por lo tanto nos entregan un producto espetacular. Não, agora faz todo sentido. Com esse solo granítico me mostra realmente tem essa tipicidade de tanino granular e uma madeira que aporta basicamente um pouco de tosta, mas na verdade só complexidade, não rouba nada do sabor e principalmente frescor. Apesar de 14,5, sinto pouco. Clima costero, viene de la costa. Muito bem, vamos agora para o nosso último bloco. Aqui chegou a hora onde o nosso convidado vai responder algumas perguntas sobre enologia, de vinificação, e esse bloco a gente chama de perguntas ao enólogo. Como, por quê e para quê? Como? Como se leva qualidade aos vinhos? No hay una receta diferente en el viñedo. Boa uva. Es la uva. Hay que, muchas veces a mí haciendo cata me preguntan ¿cuánta madera tiene? ¿Cómo fue la vinificación? Le digo, el vino no es hecho de madera, no es hecho de vinificación. Hay que recordar, y le recuerdo a todos los brasileños, el vino se hace con uva. Puede ser muy sencilla la respuesta, pero así es. Y la calidad está en el viñedo. Esto es igual que un chef. Tú le llevas un buen pedazo de carne y el chef te puede hacer algo espectacular o lo puede destruir y hacerte algo muy malo. E com uma má carne, o que ele faria? ¿Cómo? E pensando ao contrário, e com um mau ingrediente, o que ele faria? Com uma carne ruim, ele consegue fazer um prato bom? Con un mal ingrediente tenemos muchas herramientas en la enología y ahí tenemos que entrar a poner sal, pimienta, usar distintas herramientas y se mejora mucho y podemos hacer muchas cosas. Pero nosotros en Viña Luis Felipe Edwards, para nosotros la uva es esencial y es impresionante. O sea, nosotros usamos hoy día algo que llevamos muchos años usando, el Site Specific Winemaking, que se llama, que el vino sale del viñedo y sabemos perfectamente de dónde viene este vino. E aí a gente está falando de viticultura de precisão, né? Viticultura de precisión. Trabajamos el viñedo para este vino, para este vino, para esto, para esto. Sabemos en el viñedo a qué categoría y a qué botella va a ir el vino. Você usa algum tipo de tecnologia ou inovação para fazer viticultura de precisão? Sí, se usan, tenemos viticultura con alta precisión, donde se miden, tenemos sensores en los suelos para ver los niveles de humedad, estaciones climatológicas para ver el tema del clima. Se usan bombas de Cholander, que se llama, para medir cómo está la parra en las hojas y ver cuánta agua necesita o cómo está en ese momento y administrarle la cantidad adecuada de agua. En las aplicaciones, por ejemplo, todas las máquinas están con GPS para que pasen por todas las hileras y no se salten 10 y después haya enfermedades. Hoy día hay mucha tecnologia. Perfeito. Você mencionou algo que muitas pessoas perguntam qual foi a madeira, o quanto de madeira correlacionando com qualidade. Sim. Mas uma coisa que eu venho observando, e isso é muito positivo, que muitas pessoas estão começando a olhar de forma negativa.
quanto tem de madeira? Se a pessoa fala, nossa, 24, 36 meses, as pessoas estão dirigindo para um outro... Você acha que é uma tendência isso de mercado, a redução de madeira nos vinhos? Mira, hay una tendencia de dos temas. Uno realmente por calidad y otro por costo. Entonces, cuando tú produces un vino de este tipo de alta gama, bien, estamos usando menos madera que años anteriores, pero sí lo usamos y es un gran acompañamiento para el vino porque lo acompleja, le da volumen. Y en todas las líneas, la madera creo que es un muy buen complemento para el vino, pero hay que saber usarlo muy bien. Nosotros en Viña Luis Felipe Eduard, con todo nuestro equipo de enólogos, hacemos cada vino nuestro de toda la línea, el Cabernet, el Merlot, Carmener, Syrah, todos tienen una receta distinta de madera. Todos usan distinto, un poco más tostado, menos tostado, un porcentaje de americano, un porcentaje de francés, sin tostado. Hay maderas que te dan mucho volumen en la boca, que a veces necesitas, otros que te dan vainilla, otros coco, otros que te dan simplemente complejidad completa al vino. Entonces, lo importante es que no sea el protagonista dentro de la copa. El protagonista siempre es la uva, es lo que quisimos transmitir. La madera es siempre una herramienta para tapar la calidad de la uva y que tú sientas pura madera y no sientes la fruta. Muito bem, próxima pergunta. Como se mantém uma parcela de vinhos por produzir alta qualidade por muitos anos? Con mucho cuidado, con el manejo, trabajándola también con una cantidad de kilos adecuada a lo que ella puede producir. Tú no le puedes cargar a un niño de 10 años un saco de 80 kilos. ¿Te fijas? O sea, entonces eso a través de los años tienes que ir controlando las cargas, fertilizando a veces, ayudando un poco a la parra a que tenga un balance, que es todo en la viticultura. O sea, falando de balanço, equilíbrio, mas agora num tema mais delicado e atual. Água. Por que irrigar e o porquê não irrigar? Por que irrigar e por que fazer secando? ¿Por qué irrigar y por qué no irrigar? Porque el clima de Chile es muy caliente y no permite no irrigar, o sea, las parras se te van a morir. Si bien hay sectores aquí en Chile, en Maule, en Itata, que no son irrigadas, pero bueno, Itata está más al sur, tiene más lluvias que la zona central, que la zona Curicó, Colchagua, Maipo. Y lo otro importante, que también las viñas, tú me dices, van a vivir, probablemente puede que vivan y tú las tienes que plantar desde un inicio. De hecho, hoy día tenemos en Maule nosotros un viñedo que plantamos de Cariñán y lo dejamos de regar desde un inicio. Entonces la planta se ha adecuado y ha empezado a profundizar sus raíces y ella sola está buscando el agua. Y lo otro que tú tienes que tener en cuenta que esto al final es un negocio. Entonces, producir viñedos con 1.000 kilos por hectárea o 2.000 kilos por hectárea o 3.000 kilos por hectárea no es sustentable, no es rentable. Água, seca, fogo, tudo isso acho que é um assunto para um capítulo absolutamente à parte, porque tem muita coisa para falar, mas o que eu ouço muito é que em lugares secanos que não se pode irrigar, não está se conseguindo mais plantar. Se não pode, ou lugares que são proibidos colocar água, as vinhas não se sustentam nos primeiros 3 anos. Então é algo muito complexo em relação a... É muito complejo. Lo que sí ha ocurrido es que la tecnología en el agua, en el uso del agua, ha sido muy explosiva y hoy se consume y se riega muchísimo menos que antes. Esta tecnología que yo te decía, que con estas bombas que vamos a la parra, le medimos la humedad de la hoja, todo ello es para consumir menos agua e não regar em excesso. E a parte de viticultura também, deixar, né, os vinhedos, entre os vinhedos, certa plantação para não evaporar a água. Eso lo tenemos en todos nuestros viñedos. Estamos haciendo una agricultura regenerativa con mulch entre medio de los viñedos. É um assunto super complexo que até envolve novas variedades, né? Por exemplo, a gente vê Bordeaux, a gente vê alguns lugares que estão liberando novas variedades que são mais suscetíveis à seca e climas mais secos, né, e quentes.
Então isso é algo que realmente vai envolver e quanto mais as pessoas estiverem engajados no assunto, eu acho que isso vai importar. Próxima pergunta, por quê? Por que é importante que toda a uva saia do mesmo vinhedo, ou seja, vinhedos únicos? Los viñedos únicos le dan la consistencia a los vinos. Eso es muy importante y sobre todo los vinos de alta gama. Yo siempre digo, el vino de alta gama, estos vinos que valen más caro que hacemos, son vinos que vienen de un viñedo particular y todos los años vienen de ese viñedo. Entonces es muy importante cuando la gente toma un vino de estos valores, que sea un vino consistente, que le vayan siguiendo la vida al vino. No puede ser hoy de una parcela, mañana de otra, porque las variaciones van a ser muy grandes. En los vinos más de reserva o varietales de entrada, sí son varios viñedos. Siempre tratamos de que sean casi los mismos viñedos, pero tú puedes lograr una uniformidad mejor. Pero en los vinos de alta gama, gran reserva hacia arriba, siempre nos recomendamos y nos gusta mucho que sea de un solo viñedo para ir viendo la historia del vino. De forma geral, se você ler no rótulo single vineyard, ou vinhedo único, vinhedo singular, de maneira geral, significa certa qualidade, justamente porque teve mais controle na parcela e conseguiu fazer um vinho possivelmente de melhor qualidade, mas sempre há regras e exceções. También hay un mito ahí, porque puede ser un single vineyard de un viñedo muy malo. Por isso que sempre há regras e exceções. Então, assim, genericamente, pode ser um vinho muito bom, mas de fato pode ser um vinhedo muito ruim. Logo, para quê? Para que serve um laboratório de enologia? Un laboratorio de enología sirve para medir alcoholes, todos los parámetros físico-químicos que tiene dentro del vino y también microbiología. En los vinos nosotros hay que recordar que es un producto, es un alimento, es un producto de consumo masivo que va a tu cuerpo, por lo tanto tiene que ser algo totalmente controlado en los niveles de alcohol, acidez, microbiología, antes de ser embotellado. Así también nosotros medimos todo lo que es metales pesados, pesticidas. Es muy importante. Todos nuestros vinos son revisados por análisis de pesticidas para evitar que tengan residuos y también de metales pesados dentro del vino. Eso es una regla general que usamos hace muchos años y damos la seguridad de que nuestros vinos están impecables. Y para eso se necesita el laboratorio. Muito bem, a próxima pergunta é para quê? Para que se incorpora outras variedades num monovarietal? Bueno, es para dar complejidad, básicamente, es para dar complejidad. Hay variedades que funcionan mejor que otras en los blends, por lo tanto, usamos mucho, aquí en Chile, por ejemplo, el Syrah es una muy buena variedad que da plasticidad y funciona muy bien aplicando un poco en el Cabernet, el Petit Verdot funciona también muy bien. Siempre es la sal y la pimienta al final del blend, estas diferentes variedades para realzar y para producir un mejor vino. Duas palavras, né? Complexidade e equilíbrio. Né? Fazer que o vinho esteja em balanço, esteja em perfeito equilíbrio. E muitas vezes uma variedade pode dar isso para outra, né? Sauvignon Blanc e Semillon, Cabernet Sauvignon e Merlot. Então tem todos esses universos de assemblagem onde dá equilíbrio e complexidade. E agora eu queria entender um pouquinho mais para que serve ou para que servem os porta-enxertos. Los porta-injertos también nos sirven para dar consistencia, para dar más uniformidad a los productos. El porta-injerto hoy día se usa mucho para, aquí en Chile se habla, y lo que más se habla de un porta-injerto es para evitar la filoxera, que es una enfermedad que entró a Francia, entró a otros países y destruyó viñedos. La primera cosa es la filoxera, pero hoy día los porta-injertos también hay resistente a clima, a suelos más secos, para en zonas que no tienes tanta agua. Acabamos de falar do problema de seca, de água, falta de água e tudo mais. Hoje se usa muito porta-enxerto para lugares que são mais secos. Então, justamente quando não tem água, tem o porta-enxerto para sobressair disso. O Chile tem alguma coisa voltada a nematóides. Nemátodos también es importante para evitar nematos. También en suelos pobres tú usas porta-injertos que producen un poco más de vigor al viñedo. Entonces hoy día hay mucha tecnología y se puede saber, de acuerdo, primero tú ves dónde quieres plantar
y elige el portainjerto correcto. Y también que se adapte bien a la variedad que va arriba. Hay portainjertos que no se adaptan, que no sé, un Merlot con un portainjerto X es un desastre. Entonces é muito importante ver essa relação também. E aí, quando acontece esse desastre, o enólogo tem a decisão de ou mudar o porta-enxerto ou mudar a variedade fazendo uma sobreenxertia. Sim. Vamos agora para a nossa última cata, nossa última degustação com o vinho número 4. Fala um pouquinho para a gente desse vinho. Bueno, este vino es LF 900. Es un vino que nace en un viñedo realmente espectacular, único en Chile. Son viñedos de montaña a cerca de 900 metros de altitud, donde plantamos 130 hectáreas de viñedo con diferentes variedades. Viene de suelos volcánicos, son todos de origen volcánico con diferentes capas de piedra. Y este vino es un vino en base a Syrah. Siempre el LF900 es en base a Shiraz. En este caso es un blend de Syrah que tiene incorporado siempre en la uva principal es Syrah, y en este vendimia particular 2019 tiene Malbec, Monastrell, Petit Verdot y Petit Syrah, que le dan una gran complejidad al vino. Este vino lo hacemos también con un asesor americano, lo cual es muy importante porque Philip Melka, el que nos ha llevado a un equilibrio en el viñedo, lo más importante. Yo siempre digo, volvimos a las raíces de la viticultura porque él nos habla de equilibrio. Y eso es muy importante en los vinos, en el viñedo y en la vida. En la vida uno tiene que tener un cierto equilibrio. Los vinos con equilibrio, el viñedo con equilibrio, al final produce um bom produto final. Muito bem. E acho que já no aspecto a gente já consegue ver qual vai ser a intensidade desse vinho, né? Ele é um aspecto profundo, tem uma coloração rubi bastante profunda, não consegue se ver através do vinho. Então imagina-se que vai vir bastante coisa no paladar. E quando você coloca no nariz, você tem essa característica de fruta madura, mas uma fruta não sobremadura, uma fruta deliciosa, uma fruta suculenta, né? Junto com isso, com esse aporte de madeira como chocolate, moca, que traz complexidade, mas de novo trazendo algumas notas que podem até lembrar um pouco de vegetais florais, que dão um pouco mais de complexidade para o vinho. O que você sente no nariz? Aquí también estamos en un clima más frío. Hablamos de montaña en cerca de 900 metros de altura. En estos viñedos tenemos cerca de 4 grados de diferencia con la parte baja del valle. Por lo tanto, maduran más tarde, la brotación es más tarde y se tienen vinos con gran frescor y con mucha estructura. Aquí yo siento mucha flora, hay mucha violeta que trae el Syrah, del Petit Syrah, y el Monastrell y el Malbec nos ayudan también con esa violeta. El Monastrell le da un poquitito unos toques de piel de naranja que lo hacen muy interesante. Muito bom, vamos para a boca. Uma densidade de boca, né? Aquele vinho que tem uma densidade, pede comida, tem um tanino bastante amplo, mas tem muito frescor, tem muita acidez. Tiene mucho frescor y mucha acidez. Esa es la característica de este viñedo que tenemos en el cerro. Como te digo, es espectacular, es muy difícil describirlo, pero es único en Chile. Y tiene ese frescor, essa granularidade de tanino, essa estrutura e também essa elegância. Eu acho que com o tempo em boca também, ele é pronunciado em boca, ele é longo em boca, né? Ele fica bastante tempo e aí começam a aparecer até algumas características um pouco de capa de charuto, alguma coisa nessa linha de raciocínio, mostrando essa certa qualidade quando tem muito sabor em boca que ele fica no final. Este es un vino que se puede guardar y está elaborado para guardarlo. Se puede guardar un poco de tiempo. E esse é um vinho que fala single vineyard. No rótulo você pode confiar. Así es. Que é uma boa single vineyard. Sí, es single vineyard y bueno, este vino se puede encontrar también en pan de azúcar. Ah, olha lá. Disponível em muitos lugares no Brasil com o GPA. Nicolas, muito obrigado por vir no Versus de Os Jogos Sommelier. Un gusto, un placer y espero que todos los amigos de Brasil puedan disfrutar nuestros vinos en sus casas y mostrarles un poco lo que es la viña Luis Felipe Edwards y que aquí hacemos vino para todos ustedes, no para alta gama ni media baja, para todos. El vino es para disfrutarlo, para gozarlo, para entretenerse, para estar con amigos. No es algo complicado. Así que salud a todos nuestros amigos brasileños
y que disfruten el vino Luis Felipe Edwards y el vino chileno. Saúde, muito obrigado por acompanhar, nos vemos no próximo capítulo e não se esqueça de assinar as nossas redes sociais.